Bienvenidos todos a este recorrido por las pantallas, donde todos juntos descubriremos la historia de la televisión en México. Todo comienza en 1939, con el comienzo de una gran época para México, pero no para todo el mundo. Pues el inicio de la Segunda Guerra Mundial obligó a Estados Unidos a comprar muchas cosas. ¿Y quién mejor para vendérselas que su vecino del sur? Nosotros. A pesar de este gran auge económico, hubo un hecho que suscitó la historia en México. Fue gracias a Guillermo González Camarena, quien patentaría la televisión a color, que la historia cambió. Y fue un hecho mágico que hizo que la historia de la televisión cambie. El ingeniero Guillermo González Camarena inició sus experimentos sobre televisión con equipo construido por él mismo, para ensayar transmisiones en color para 1939, sistema que fue patentado un año después en México, y en 1942 en los Estados Unidos, al que denominó tricromático por estar basado en los colores verde, rojo y azul. En 1941 se integró la cámara en la industria de la radiodifusión, y entre 1944 y 1949 el gobierno de nuestro país recibió solicitudes para la concesión de la televisión por los empresarios Cecilio Con, Gonzalo Escobar, Santiago Reachi, Julio Santos Coy, Alberto Roland, el propio Guillermo González Camarena, Rómulo O'Farrill, Emilio Azcárraga y de los norteamericanos Lee Wallace, David Yoon, de la radiodifusión Jay y el inventor y pionero Lee de Forest. En 1946, Gonzalo Camarena operaba un circuito experimental en la estación de radio XCW, donde era el jefe de operaciones. Al año siguiente, señala Mejía, se integró una comisión presidencial formada por González Camarena y Salvador Novo. Todo esto para estudiar los aspectos técnicos, y el primero de los aspectos fue la organización, financiamiento y contenido de la operación comercial de la TV. También resolvería 2 años después tras adoptar especificaciones técnicas norteamericanas, por razones técnicas y económicas. El primer control remoto se realizaría desde el Palacio de Minería en la capital, mientras que González Camarena instalaría entre 1948 y 1950 circuitos cerrados de televisión en tiendas importantes de la Ciudad de México y en los cines. Propiedad de Emilio Azcárraga, comenta Mejía, donde los asistentes contemplaban este nuevo medio de entretenimiento. Guillermo hace esto. Guillermo hace el otro. Guillermo, limpia los platos. Guillermo, busca trabajo. Guillermo, ya eres un fósil del poli. Todo, Guillermo, todo yo. O sea, todos dicen, Guillermo, haz las cosas bien. Pero nadie dice, Guillermo, ¿estás bien? Aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Digo, ¡eureka! Inventé la televisión a color. En tu cara, jefa. Esto lo tiene que saber el Felipe. Y bueno, mis amores, es aquí donde comienza lo más interesante de esta historia, ya que fue en 1949 cuando se creó el primer canal comercial para la televisión mexicana, una creación de un tal señor O'Farrill. Y es aquí donde comienza la buena vida para las merecedoras como yo, ya que teníamos pretendientes por donde quiera. Si eras actriz o aparecías en la pantalla grande, tenías jóvenes, ricos, viejos, guapos, feos, hasta mujeres. Había para elegir. Pero bueno, todo eso quedó en el pasado, ya que se les ocurrió crear la primera ley para regular la televisión. Y la buena vida se acabó. Como si esas cosas sirvieran. Para 1950, comenta Sánchez, se autorizó en la Ciudad de México el primer canal de televisión comercial XHTV, Canal 4, de la empresa Televisión de México, propiedad del señor Rómulo O'Farrill, al emitir el gobierno federal el decreto que fijaba las normas para la instalación y funcionamiento de estas estaciones. Las transmisiones de prueba de este canal de TV fueron recibidas por 5 receptores, 2 instalados en las oficinas de Rómulo O'Farrill, padre e hijo, uno en el despacho del presidente Miguel Alemán y otro en el del secretario de Comunicaciones, Agustín García López, y el restante en la oficina del hijo del presidente, Miguel Alemán Velasco.
Su inauguración se realizó con la transmisión del cuarto informe de gobierno del presidente alemán. Al año siguiente, continúa Sánchez, se creó la empresa Televimex, que operaría el Canal 2, XEW-TV, propiedad de Emilio Azcárraga, también en la capital de la República, el cual iniciaría sus transmisiones con el control remoto de un partido de béisbol, desde el Parque Delta del Distrito Federal. Además, esta empresa instalaría la primera repetidora del Canal 2, ubicada en el Paso de Cortés, que operaría con base en el uso de microondas y cuyas transmisiones se conocerían como el nombre de XEQ, Canal 9. Al siguiente año inició sus transmisiones el Canal 5, XHGC, de la empresa Televisión González Camarena, con un festival del Día de las Madres, mientras que Azcárraga inauguraba el edificio de Televicentro. El nacimiento del emporio televisivo, denominado Telesistema Mexicano, se uniría a los canales 2, 4 y 5 de la Ciudad de México en 1955, que permitiría integrar el poder económico de Emilio Azcárraga y Rómulo Farril con las potencialidades técnicas de González Camarena, señalan Mejía y Bedoya, además de iniciar la expansión nacional de la TV comercial. Las razones las expondría el mismo Azcárraga en Boletín Radiofónico, señala Mejía, para evitar las pérdidas económicas de los concesionarios al contar con una gran central y poder convertir a la televisión en la primera industria del espectáculo en el país, que tendría mayor importancia que la cinematográfica. En 1957 se produce una nueva propuesta de entretenimiento en México. Se estrena la primer telenovela mexicana de nombre Senda Prohibida. Ah, caray. Aquí empieza otra etapa para las transmisiones en México, y es que en ese tiempo las producciones empezaron a tener mayor presupuesto para así mantener más tiempo entretenido al público y además ganar más dinero, pero también se admitió la ley para que los partidos políticos pudieran tener tiempo de publicidad, y la verdad es que de eso no me quejo, porque si no fuera por ellos, no podría ahorita estarme yendo de viaje ni a Veracruz ni a Tajín. Pero nada de eso se compara con el viajezote que se pegaron para la primer transmisión transnacional. Pero bueno, ahí nos vemos, cuates, porque si no voy a perder mi viaje. Señorita, espéreme, catafíxmelo con una ventana, no se vaya. Para 1960, señalan Mejía y Sánchez, solo 6 estados carecían de emisoras locales de TV: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Mientras crecía el número de repetidoras y emisoras regionales del monopolio Telesistema Mexicano, cuya principal programación radicaba en las telenovelas, motivo por el que se creó la empresa filial del monopolio televisivo Teleprogramas Acapulco, dirigida por el licenciado Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán, por lo cual se contó con un 75% de acciones aportadas por Telesistema Mexicano y el restante 25% por la empresa norteamericana American Broadcasting Company. La nueva empresa se dedicaría a la producción, especialmente de telenovelas, dirigida al consumo nacional y su exportación a los Estados Unidos de América. Posteriormente se crearía en 1962 la empresa Spanish International Broadcasting Company en Los Ángeles, California, que establecería la estación KMEX en esa ciudad, además de la empresa Spanish International Network Sales para proveer la programación a estaciones que transmitieran en español por los Estados Unidos. Las nuevas tecnologías satelitales de la época, comenta Sánchez, permitieron a la televisión mexicana transmitir en 1963 de forma diferida la coronación del Papa Paulo VI desde Italia, a partir de grabaciones de la señal enviada vía satélite por el satélite Telstar hacia San Antonio, que posteriormente eran enviadas por avión a la Ciudad de México. Servicios que posibilitarían al año siguiente la transmisión de la inauguración de los Juegos Olímpicos 18 desde Tokio, Japón, y la primera transmisión internacional de un programa de 1 hora de duración, Nuestro Mundo, en 1967, por medio del satélite Intelsat número 1, que enlazaba estaciones de Europa, los Estados Unidos, Canadá y México. Año en que se iniciaría de forma experimental la transmisión de las clases de la telesecundaria para ponerse en operación en 1968, en el Canal 5. Y su repetidora de Las Lajas, Veracruz, con más de 6,000 alumnos de 8 entidades del país. En Familia con Chabelo fue un programa de variedades, concursos y participación dedicado a la familia, transmitido los domingos por Televisa y conducido por Javier López Chabelo. Su primera emisión fue el 26 de septiembre de 1967. Se caracterizó por los artistas y grupos musicales que se presentaron desde sus comienzos. Al principio y al final del programa, Chabelo cantaba una canción de su repertorio.
El programa se transmitió casi sin interrupciones desde entonces. Las únicas suspensiones fueron por motivos de salud de su conductor, quien apareció inclusive en carritos móviles para poder participar luego de accidentes automovilísticos y otros problemas de salud, además de eventos como los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, la pandemia de gripe A-H1N1 en abril y mayo de 2009 y la cobertura por la visita del Benedicto XVI el 25 de marzo del 2012 y las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año. También se crea la Ley Federal Electoral, en la cual se indicaba que los medios de comunicación le tenían que dar tiempo gratuito de transmisión a los partidos políticos. Bueno, probando, 1, 2, 1, 2. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ya están transmitiendo? ¿Sí? Vale. ¡Qué caray! Avísenme, que luego no puede salir chueco. Ok, ya perdón. Mamá, ¿estás viéndome? Y tú decías que estudiar en la UCI no iba a servir de nada. Mexicanas. Perdón. Mexicanos. Bueno, hay mucha gente viendo. Es aquí donde nace la cuarta era de la televisión mexicana. Y es aquí donde nazco yo, con la creación del Chavo del Ocho. Claro que esto no habría sido posible sin la creación de Mi Casa Televisa, la cual fue fundamental para el entretenimiento de millones de mexicanos durante años. Existen programas como Venga la Alegría, Ventaneando, infinidad de novelas, series, películas, y todo iba de maravilla hasta que llegó el internet. Y dio un giro de 180 grados. Ahora todo se basa en el internet. La televisión se tuvo que adaptar a él y bueno. Después de que el gobierno comprara el Canal 13, Telesistema Mexicano, que tiene en su poder los canales 2, 4 y 5 de la televisión independiente de México que tenía el Canal 8, deciden fusionarse en una sola entidad llamada Televisión Vía Satélite, Televisa. Las acciones quedan repartidas en un 75% para Emilio Azcárraga, dueño de Telesistema Mexicano, y un 25% para Bernardo Garza Sada, dueño de Televisión Independiente. Televisa empezó a funcionar como tal el 8 de enero de 1973. La sociedad se une hasta 1982 porque la empresa dirigida por Bernardo Garza tuvo problemas financieros y se vio en la necesidad de vender sus acciones a Emilio Azcárraga. En 1973, durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez, se hace el reglamento de la Ley Federal de la Radio y Televisión, donde se estipula que la Secretaría de Gobernación es la encargada de vigilar los contenidos y que estos cumplan con el puesto en la ley. 4 años después, en 1977, el gobierno decide crear la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, que depende de la Secretaría de Gobernación y que fundamentalmente sirve para vigilar los contenidos. Con la necesidad que tenían las televisoras de tener otro espectro más amplio, el presidente José López Portillo decide iniciar un proyecto para poner en órbita un satélite. El proyecto está hecho para que el satélite esté en funcionamiento en 1985, y quien se haría cargo de todo lo que tenga que ver con este sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Antes de abandonar su cargo, el presidente decide abrir el Canal 22, que es un canal que solo se verá en el Distrito Federal, pero que será administrado por el organismo gubernamental Televisión de la República Mexicana. El 18 de julio de 1993, después de 20 años en los que el gobierno federal tuvo bajo su administración el Canal 13, decide ponerlo en venta y abrir una licitación. Junto con el Canal 13 se vende también el Canal 7 con sus repartidores. El problema es que para hacer esto es necesario regularizar la situación, ya que en especial el Canal 7 tenía una concesión permisionada, lo cual impide su venta debido a que la legalización de la materia señala que solamente los canales concesionados pueden cederse en operaciones de compraventa. Para esto no hizo que el gobierno cambiara sus ideas de poner a la venta los canales. Para ello, decidió crear una serie de empresas paraestatales, la más grande de las cuales se llama Televisión Azteca. Al crear estas empresas, se permitiría que los 2 canales nacionales se convirtieran en difusoras concesionadas para así poder ponerlas a la venta. Después de la licitación pública, la compra la hace el Grupo de Radio Televisora del Centro, encabezada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de una cadena de venta de artículos electrodomésticos llamada Electra. El grupo paga $650 millones por un paquete que incluye, además de los canales, una cadena de salas de cine y los Estudios América, ambos propiedades del Estado. El gobierno planteó que los objetivos de esta venta eran crear una alternativa de calidad a la empresa Televisa, promover la competencia en la televisión abierta,
ofrecer más mercados rentables para la publicidad y abrir espacios para una mayor pluralidad y diversidad de contenidos televisivos. En esta venta que hace el gobierno deja de manifiesto una vez más al debilitamiento del Estado frente a los medios de comunicación, ya que decide pasar por encima de la ley para poder lograr la venta de los canales y abre la antesala para poder empezar a negociar con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Una prueba clara del debilitamiento del Estado, que se queda sin un canal que tenga cobertura nacional, ya que el Canal 11 solo se ve en el Distrito Federal y algunos estados colindantes. Desde entonces, estos grupos televisivos se pelean por el liderazgo en el país, pero hubo alguien que sí pudo quitarles el mandato en un abrir y cerrar de ojos, y este fue el Internet. Ahora, los contenidos se basan en situaciones de la red y los programas y producciones se crean a expensas de lo que suceda en la red. El futuro es incierto, pero la televisión es y será un medio sumamente representativo.